Hey, ¿qué tal, Dulos? Dios te bendiga. Acompáñame a un momento de oración para poder continuar con este tiempo de compartir la palabra del Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites, Señor, poder compartir tu palabra. Dios mío, que no sea inteligencia nuestra ni sabiduría humana, sino que seas tú teniendo misericordia de nuestras vidas y ayudándonos a poder hablar y compartir lo que tú desees. Por favor, que tu Espíritu Santo sea hablando a la vida de los adolescentes allí en sus casas donde se encuentren y pudiendo convencer de pecados a los que no te conocen y permitirles que se acerquen a ti. Por favor, alúmbralos, Señor, con la luz de tu justicia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Iniciamos mayo con fuerza. Iniciamos mayo dándole gracias al Señor. Y también iniciamos mayo con una serie que nos va a acompañar por todo este mes. Esta serie se llama Una nueva oportunidad para vivir, chicos. Y queremos compartir eh, este tema y esta serie como manera de reflexión, no solamente por la coyuntura que está atravesando nuestro país acerca de la pandemia del COVID, sino de una manera en general, podamos reflexionar eh, acerca de cómo estamos llevando nuestras vidas y podamos pensar que cada día es una nueva oportunidad para vivir, porque si es, no tenemos la vida asegurada y cada día es un regalo que el Señor nos da. Así que el día de hoy queremos hablar acerca de una vida con propósito. ¿Alguna vez te has preguntado lo que es una vida con propósito? ¿Alguna vez te has preguntado si tu vida tiene un propósito? Y si lo tiene, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el propósito? Y si sabes cuál es ese propósito, ¿lo estás cumpliendo? Son preguntas que muchas veces o que queremos que puedas hacerte en este tiempo y juntos podamos meditar de acuerdo a la palabra del Señor. Para eso hemos escogido un personaje de la Biblia que es un personaje muy resaltante, un personaje muy conocido en la parte del Nuevo Testamento y bueno, quiero iniciar, ¿no? Este personaje era Pablo. Pablo, también conocido como Saulo, era un personaje que desde muy pequeño había sido instruido en la ley judía. Pertenecía al grupo religioso de los fariseos, ¿no? De la época, ¿no? En que Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces, este grupo, este personaje Pablo, ¿no? Era cuando leemos la Biblia y nos narra, cuando él aparece, ¿no? En la palabra del Señor, en la Escritura, nos narra que era una persona muy celosa, tenía celo por la ley judía, entonces él eh, estaba en contra, molesto, odiaba, ¿no? Repudiaba a la gente eh, que compartía algo contrario a la ley judía. En este caso, los cristianos. Los cristianos, porque los cristianos de aquella época y los cristianos de hoy en día, ¿no? Compartían acerca de la resurrección de Jesús y compartían acerca de, a las personas, compartían acerca de Jesús como el Mesías prometido, como el Salvador prometido. Y es algo que pues los judíos rechazaban tajantemente, o que muchos judíos rechazaban tajantemente, y en este caso más el grupo de los fariseos, ¿no? Entonces la Biblia también nos narra que Pablo era perseguidor de la iglesia, de los cristianos. En este caso ese celo había llevado a Pablo a que pudiera llevar a cabo la misión de erradicar, por llamarlo de esta manera, a la iglesia, a los cristianos, pero usando la fuerza, usando la violencia. Eh, Cuando leemos también la escritura,
en el libro de Hechos capítulo 8 y los capítulos, ¿no? Tanto el anterior como el siguiente, vamos a poder leer que eh, pues que uno de los hechos que resaltan es que Pablo va a participar y va a consentir la muerte de uno de los discípulos que, que fue Esteban, ¿no? De uno de los discípulos que era Esteban. Entonces él va a participar de esta muerte y wow, ¿no? Nos preguntamos cómo era este personaje para participar de, de estas actividades, estas acciones, siendo de un grupo, ¿no? Eh, que habla acerca de Dios, ¿no? Sin embargo, vemos que ellos tenían esa actitud respecto a los cristianos. Y bueno, queremos usar a Pablo como ejemplo, o quiero usar a Pablo como ejemplo, porque Pablo me sirve o me permite en este tiempo poder usar su vida como una comparación entre lo que él hace antes de Cristo y lo que él hace después de Cristo. Y en medio de ese cambio hay un punto de quiebre. Y este punto de quiebre es el encuentro que tiene con Jesús en el camino a la ciudad de Damasco. Pablo va a tener un encuentro con Jesús, un encuentro donde se le aparece, dice el autor del libro de Hechos, narra que a Pablo aparece una luz brillante que ciega su vista, no puede ver, y entonces escucha una voz que le dice Saulo, Saulo, ¿no? Y Saulo aún le responde, ¿no? ¿Quién eres, no? Y el Señor Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú, a quien tú persigues. Entonces ese encuentro con Jesús es el que genera un punto de cambio, un cambio en la vida de, de Pablo, ¿no? Entre lo que fue antes de y lo que es ahora. Entonces, poniéndolo en tu contexto, querido adolescente, poniéndolo en tu contexto y viendo algunos puntos que podamos resaltar de la vida de Pablo y viéndolo ahora en el contexto del adolescente, y yo me ponía a pensar, ¿no? Una de las mayores dificultades que sufren o que tienen los adolescentes es, creo que es el temor. En la vida del adolescente muchas veces hay mucho temor, y temor porque cuando llegamos a la etapa de la adolescencia y vamos culminando etapas, terminando grados, va a llegar a una etapa donde nos encontramos, en este caso, al final de nuestra secundaria. Y estoy seguro que puede haber mucho temor porque mm, eh, no sabemos qué vamos a hacer al terminar la secundaria, eh, o tenemos temor porque no hemos tenido una buena relación en casa con nuestros padres, o hemos sufrido seguramente eh, algunas dificultades en casa, ¿no? Puede ser eh, nuestra mala relación que tengamos con nuestros padres, etcétera. Entonces, son cosas que podemos ver, ¿no? Cómo se encuentra una persona, pero también podemos ver, y relacionándolo con el ejemplo de Pablo, que puede ser que como nos encontremos sumergidos en la violencia. Recuerda que Pablo, a pesar de ser un hombre que supuestamente conocía a Dios, era un hombre que participaba y que a costa de lograr el objetivo, el propósito que él quería, ocasionaba daño a la gente, porque bueno, causaba un daño físico a la gente, ¿no? Incluso llegar a causar o a participar de la muerte de una persona. Pero muchas veces también nos podemos encontrar sumergidos en la autosuficiencia. ¿Y por qué digo autosuficiencia? Porque Pablo era un hombre leído, era un hombre conocedor, era un hombre instruido desde muy pequeño. Por lo tanto, muchas veces creemos
que por el conocimiento que podemos adquirir, ya lo podemos todo, ya lo tenemos todo, ya lo sabemos todos. Y así como he señalado algunos puntos, nos podemos encontrar sumergidos en la ira, ¿no? En el odio, sumergidos en el rencor, sumergidos en la incertidumbre por no saber qué vendrá en el futuro para nosotros. Y aún algo importante y que también tiene que ver con la vida de Pablo es que cuando no conocemos a Cristo, muchas veces, y todos nosotros, hemos estado en búsqueda de alcanzar objetos vanos y superficiales, ¿no? Enfocando nuestra mente en cosas de repente terrenales y vanas. Sin embargo, cuando vemos la vida de Pablo y se produce este punto de quiebre, ¿no? Este encuentro con Jesús, cambia su vida de manera radical. Lo primero que debemos entender y saber es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, somos perdonados. Dice la palabra del Señor que, que hemos sido perdonados por la fe puesta en Jesús como nuestro Señor y Salvador. De esa manera hemos sido perdonados solamente por la fe. Y tenemos una identidad. La palabra del Señor nos dice que somos hechos nuevas criaturas, y la palabra del Señor también señala que somos hechos hijos de Dios. Mas a todos los que la recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el tener identidad y ser hechos hijos de Dios nos da también algo más. En Cristo tenemos familia, porque Dios es nuestro Padre, porque tenemos Padre que está con nosotros en todo tiempo y vela por nuestras vidas, se preocupa por nosotros. Y tenemos familia porque tenemos hermanos en Cristo que de igual manera forman parte de la iglesia, y seguramente en estos hermanos, en muchos de estos hermanos vamos a poder encontrar ayuda y apoyo, ¿no? Y soporte y aliento. Eh, pero también el llegar a Cristo eh, cambia nuestras vidas, porque aprendemos a perdonar a los que nos ofenden. Eh, y este es un ejemplo en la vida de Pablo, ¿no? Pablo, a partir de este encuentro con Jesús, va a empezar a pasar muchas cosas. Va a empezar a predicar el evangelio, va a empezar a ser perseguido, azotado, castigado. Y estoy seguro, y como menciona la palabra del Señor, ¿no? Pablo aprendió a perdonar los que nos ofenden, a los que le ofendían, a los que le dañaban. Fue algo que caracteriza y que caracterizará también, ¿no? a los hijos de Dios. Eh, y acompáñame al libro de Hechos nuevamente, al capítulo 9, al versículos, eh, vamos a leer del 3 al 6, el de 3 en adelante. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces dice allí que en el versículo 7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo a la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Algo más que quiero resaltar aquí es que eh, Pablo aprende a esperar en Dios. Pablo aprende a esperar a Dios. El versículo 6 dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor Jesús le dice a Pablo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Y entonces a Pablo le tocó ingresar a esta ciudad y esperar 3 días que estuvo sin comer ni beber y esperar algunos días más hasta que pueda llegar esa respuesta hacia su vida. Eh, y en esa espera que tiene, que tiene Pablo es donde él encuentra el propósito nuevo para su vida. Te decía que antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros nos encontrábamos en busca de cosas vanas y superficiales. ¿Pero a qué me refiero con cosas vanas y superficiales? Eh, es que pongas en prioridad y en primer lugar y en la búsqueda primaria eh, una carrera, un trabajo, una casa, etcétera. O sea, no son cosas malas. No quiero que se malinterprete, querido adolescente. Pero la Biblia nos enseña que primero debemos buscar el reino de los cielos y su justicia, y el Señor va a ir añadiendo. No significa que no debemos ir estudiando, ingresar a la universidad o al instituto o postular algún trabajo. No significa que nos quedemos de brazos cruzados, sino que significa que vamos a confiar en el Señor y vamos a esperar también en Él, pero no esperar de brazos cruzados, sino nosotros continuamos, ¿no? Seguimos, pero confiamos que el Señor va a abrir las puertas y va a darnos el mejor camino que nos conviene. Entonces, esto es lo que pasa en la vida de la persona que ha tenido un encuentro con Cristo. Aprende a esperar en el Señor. No, aprende a esperar en el Señor. Y esto es lo que pasó con, con Pablo, ¿no? Una vez que queda ciego, entra a la ciudad y tiene que esperar hasta que llegue la respuesta, esa dirección, ese propósito para la vida de Pablo, ¿no? Y el versículo 15 del libro, del capítulo 9 de Hechos va a decir lo siguiente: pero el Señor le dijo, ve, ¿no? Porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los reyes y de los israelitas. Y el versículo 16 va a decir, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi causa, no, cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, vamos a ver allí, querido adolescente, que en Cristo el propósito de la vida de Pablo cambia. El propósito de la vida de Pablo cambia y deja de ser el que él tenía en su propio conocimiento y en lo que él creía que era verdad. Porque él, antes de conocer a Cristo, creía que perseguir a los cristianos y erradicar a los cristianos era lo correcto, era su propósito, era su objetivo, y él se enfocaba en eso. Ponía toda su fuerza, toda su determinación en lograr eso, ¿verdad? Pero ahora vemos que cuando conoce a Cristo, todo cambia, todo es muy diferente, y el Señor le dice, ¿no? Eh, el Señor le va a decir, ¿no? Que va a ser instrumento para testimonio y para llevar la palabra de Dios, para los judíos y para los gentiles. Entonces, querido adolescente, ¿no? Eh, yo quiero que en este tiempo eh, tú puedas entender el punto, la conclusión que quiero darte. Eh, Cuando nosotros buscamos qué es una vida con propósito, dice la definición que es una firme determinación de alcanzar algún objetivo. Eh, Ahora, yo, te, yo he podido compartir lo que es una vida con propósito sin conocer a Cristo y lo que es una vida con propósito cuando conocemos a Cristo. Y lo vemos en la vida de Pablo. Una vida sin Cristo es una vida en la que hacemos nuestra propia voluntad y lo que creemos que está bien. Una vida con Cristo es en la que aprendemos a esperar, a confiar en el Señor, y Él nos va a, revelar, a enseñar por medio de su palabra también, ¿no?
lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que, querido adolescente, en medio de esta situación y esta pandemia que estamos atravesando y en medio de la etapa que tú te encuentras, no te olvides y no dudes. El Señor tiene un propósito para tu vida y el Señor quiere que tú aprendas a esperar y a confiar en Él y quiere que aprendas a depender de Él, a buscarle, buscad el reino de Dios. Recuerda este versículo, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Recuerda esperar en el Señor y estoy seguro que el Señor irá revelando su voluntad en su tiempo para que tú puedas conocer y, y puedas seguir el camino que es correcto, el camino que le agrada al Señor, porque muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor es el que permanece. Que Dios te bendiga, querido adolescente. Un fuerte abrazo.